Empiezo por ti. Hay quien considera que este cuatrimestre va a ser definitivo, se habla incluso de la posibilidad, lo apuntaba yo antes, de que tenga un carácter histórico como consecuencia de lo que se va a votar en Cataluña, pero también de lo que va a pasar en esas elecciones generales de final de año. ¿Le concedes tú esta importancia o no? A ver, eu creo que visto desde a perspectiva do momento, a perspectiva inmediata, é probablemente desde os anos da transición, desde que ganou o Partido Socialista as eleccións do 82, probablemente é un momento de maior incertidumbre e tamén de maior efervescencia social non digamos xa dos partidos, dos medios de comunicación e de todo eso. Eu creo que pensar que isto non é asimilable pola democracia española e que ao final non imos facer este trayecto con unha certa tranquilidade e tal, que é demasiado. Eu estou convencido de que os ciudadanos están en este momento un pouco cansados desta aceleración que metemos nos últimos tempos, sobre todo unha aceleración que se fixo moito sobre hipótesis, e que agora, cando estamos entrando en materia, pois a xente pouquiño a pouco vai se asentando. Eu creo que non vai deixar correr tanto. Isto sempre é o exemplo de cando imos no tren a pregunta de se a que velocidade se corre máis o paisaxe ou corre máis o tren. Eu creo que a ciudadanía vai dicir paisaxe quieto e o tren xa lle moderaremos Pero brevemente, a marcha. pronosticas grandes cambios? No. Non pronosticas grandes cambios. No. Pilar García Ahora, Negro. a ver, só direi unha cousa. Creo que a reasunción dos resultados catalanes vai ser larga. A digestión dos resultados vai ser larga. Eu creo que non van a dar un cambio en Cataluña, salvo para ben, pero que o van a dar con moito plazo, imos a estar durante moito tempo Dándolle voltas. Creo que en cambio as eleccións xerais non, que as eleccións xerais resolveránse no tempo que dure a investidura. Habrá un período máis ou menos acelerado entre as eleccións e a investidura, pero que aí termina. Pilar, pronosticas ti cambios fundamentais na concepción que temos hoxe de como funciona o Estado español? Comezo polas segundas eleicións do ano, polas xerais. Eu aí coincido co que acaba de dicer Xosé Luís Barreiro a respecto de que non prevexo aí grandes mudanzas, nen moito menos que se abra necesariamente un novo período constituinte, como se ten dito desde algunhas esferas políticas. Mais ben o que vexo é un cuadro onde existe unha leva de reemprazo, dito así en termos do antigo servizo militar, afortunadamente xa non obrigatorio, pois tanto por parte de Ciudadanos a respecto do PP como por parte de Podemos a respecto do PSOE. E non prevexo porque eu non albisco que ninguna destas forzas, nen as vellas, por así chamalas, nen as máis recentes, teñan a menor intención de abordaren o grande problema, e agora enlazo coas primeiras eleccións, que se as deste mes, as do 27 de setembro, as catalás, que serían, no meu xuízo, unha magnífica oportunidade para comezar lentamente, por suposto, gradualmente, pacíficamente, democráticamente, para comezar a iniciar a resolución de un problema que afinca as súas raíces no século XIX, nada menos, e que sería moi ben que houvese unha disposición a un diálogo e a unha mudanza necesaria. Roberto. Bueno, vamos a ver, son dos elecciones, unas elecciones autonómicas y unas elecciones generales, ¿no? Yo creo que el que las elecciones tengan o no un carácter, diríamos, histórico, porque se abusa del... Todo es histórico. El partido del siglo, los partidos del siglo hay uno cada año, cada 2 años. El partido del siglo, las carreras de 100 metros lisos, cada esto, tal, la carrera del año, la carrera del siglo. Vamos a ver, yo creo que son... Épico é o adxetivo, sí, épico, sí. Yo creo que son unas elecciones autonómicas, son elecciones generales. En las generales la gran novedad, pueden darse dos grandes novedades, que no son ninguna de las dos, mejor dicho, la primera menos que la segunda, pero en fin, ninguna de las dos son grandes novedades históricas, ¿no? La primera es que haya cambio de gobierno, esto puede ocurrir, puede que no, y esto entra dentro de la normalidad democrática, unos pierden y otros ganan, ¿no? Mayor novedad podría tener, lo apuntaba antes José Luis, y yo coincido con él en eso, el hecho de que podemos encontrarnos ante el proceso de investidura más complicado que hemos tenido desde el año 77. Desde el año 77 no ha habido nunca ninguna duda de quién ha ganado las elecciones en España. Siempre quedó claro quién era el ganador y siempre quedó claro desde el momento, desde la noche misma electoral, se sabía quién iba a ser el presidente del gobierno.
sin duda de ninguna clase. En el 77, en el 79 Suárez, en el 82 y las sucesivas legislaturas González, luego Aznar y posteriormente Zapatero. Y podríamos encontrarnos en un escenario en el que esa noche, la noche electoral, no sepamos si va a haber un gobierno u otro gobierno. Es decir, y esto podría complicar las cosas. Podríamos incluso encontrarnos en la primera ocasión en la que no gobiernan los que ganan, lo cual podría abrir una crisis constitucional dependiendo de cómo se hiciera. En fin, incluso primer gobierno de coalición. Un primer gobierno de coalición, de grandísima coalición, en fin. Yo creo que esto podría abrir una novedad, pero tanto como calificarla como histórica no me atrevo a decirlo, ¿no? En relación con el proceso de Cataluña va a depender. Es decir, yo creo que si finalmente los independentistas catalanes se empeñan en conducir el proceso hasta consecuencias o hasta situaciones difícilmente reconducibles dentro de la legalidad, pues podríamos encontrarnos ante una crisis de una envergadura monumental y, eventualmente, ante la más grave crisis que ha vivido la democracia española, por lo menos desde el 23 de febrero. Bueno, vamos a ir contando, lógicamente, todo lo que tenga que ver con este proceso, que va a culminar o que tiene una cita fundamental ese próximo día 27. Te escucho enseguida, Domingos. Les voy adelantando que en el programa de esta noche vamos a mantener una conversación con Joan Llorach, que es coautor, junto con el exministro Borrell, del libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, con el que están tratando de construir un relato alternativo, digamos, al que podría liderar en estos momentos tanto Artur Mas como Oriol Junqueras. Será, como decía, en el transcurso del programa de esta noche. Domingos, ¿qué previsión y qué sensación tienes tú después de llevar ya unos cuantos años haciendo información política? Vamos a ver, eu penso que hai, con respecto ao proceso en Cataluña, un proceso electoral máis que non vai a cambiar as coordenadas en que se está dirimindo o debate político nesa comunidade e no resto do Estado. Penso eu que non vai a cambiar sustancialmente o esquema de fondo, e en canto ás eleccións xerais, sí creo que hai posibilidades dun cambio realmente en termos históricos. E no sentido en que hai unhas forzas políticas que sí van a concurrir a esas eleccións prometendo realmente un proceso, a apertura dun proceso constituinte, e iso é chamativo, é dicir, se esas forzas teñen opción, como apuntaba Roberto, ou mellor por primeira vez, de formar unha coalición e chegar ao goberno, pois evidentemente é un compromiso que cabería pensar que se ten que poñer en riba da mesa, non? Por tanto, eso sí que é unha novedade importante que logo do cambio sustancial habido na xefatura de Estado hai pouco máis dun ano, pois que se completara ou mellor con un cambio nese sentido, non? É dicir, poden pasar dúas cousas, é dicir, que o Partido Popular revalide o goberno na administración do Estado, e iso cabe pensar máis nunha certa continuidade no esquema actual, pero se chegan novas forzas, incluída tamén o Partido Socialista, si, polo menos os seus compromisos esgrimidos... Que consideras nova forza o Partido Socialista? Non, quero dicir, incluído o Partido Socialista no sentido que eles tamén puxeron sobre a mesa ese compromiso de abrir un proceso... Imos falar enseguida desa candidatura única que se supón se está conformando ou tentando de conformar nestas semanas, pero quero me quedar cunha primeira valoración do actual presidente do Goberno de España, Pilar. Eu non sei se crees que está a altura do momento histórico que se está vivindo en España. Eu vou proferir un xuízo se cadra que tildades de aventurado, demais. Tanto o señor Raxoi como o señor Núñez Feixóo, o seu partido, o Partido Popular, pero eles en particular, pois naturalmente de aquí as próximas eleccións estatais e as futuras galegas van, por suposto, facer toda a escenificación ou todo o teatro, entre aspas, correspondente e tratar de minguar a previsível diminución de votos. Mais, até certo ponto, eu penso que non lles importa moito. Nen do ponto de vista biográfico, nen do ponto de vista ideolóxico-político. Do ponto de vista biográfico, ambos dous teñen as súas carreiras ou o seu futuro político-laboral, se o queremos dizer así, perfeitamente garantido. Tal e como o sistema funciona, e hai sobran exemplos. E do ponto de vista ideolóxico-político, que para nós iso é o máis importante, tamén cumpriron a misión que se lles encomendou. Entón, iso é o auténtico obxectivo, esa misión está cumprida. A que misión me refiro? A seren perfectamente obedientes do dictat
europeo, da Unión Europea, dos grandes poderes financeiros. No caso galego, o señor Núñez Feixóo, a ser unha especie de porteiro vigilante de que a españolización da vida política e o cumprimento desas ordes europeas sigan en marcha. Roberto, ¿qué tipo de presidente del gobierno crees que ha resultado ser Rajoy en una legislatura complicada, con una crisis económica que hemos analizado profusamente en este programa? ¿Qué crees, qué tipo de presidente, qué tipo de político ha resultado ser Mariano Rajoy? Bien, suponiendo que Rajoy no haya obedecido al dictat de Electra, ¿no? Es decir, que no se sabe si hay un poder en la sombra que es el que... vamos a ver, yo creo que él tenía tres grandes desafíos, ¿no? Tres grandes desafíos cuando llegó a la presidencia del gobierno. El primero, sin duda alguna, era el desafío económico, era poner el país en la senda de la recuperación económica. Yo creo que en ese desafío el éxito es indiscutible. Yo sé que hay sombras, tú decías, la sombra del paro, pues claro, es evidente. La cuestión es que cuando se acabe la legislatura vamos a tener menos paro que cuando él cogió el gobierno, y el país va a estar creciendo, bueno, el dato que ellos repiten machaconamente, como repetiría cualquier candidato que tuviera ese buen dato, que España es el país que más crece y el país que más empleo genera, ¿no? Bueno, yo creo que en el ámbito, el primer desafío, que es el económico, yo creo que lo ha superado de una manera muy digna, ¿no? Porque el país claramente está en la senda de la recuperación, como cualquier analista económico afirma, lo afirman los medios internacionales, en fin. Él tenía un segundo gran desafío, que era Cataluña, el desafío catalán, que es un desafío difícil, el desafío del nacionalismo catalán, no el nación catalán, sino el del nacionalismo catalán, que yo creo que ha administrado yo diría que con prudencia, aunque con dificultades. Probablemente en un primer momento, yo creo que sin ser consciente de la gravedad del desafío, o sin tomar las medidas necesarias, coherentes con la gravedad del desafío. Yo creo que al final sí, pero que en un primer momento probablemente él pensó que esto no iba a llegar a donde ha llegado. Y tenía un tercer gran desafío, en el que yo creo que el fracaso es notorio, que era el de introducir reformas estructurales en el país en ciertos ámbitos, ¿no? No en el ámbito económico estricto, sino en otros ámbitos, ¿no? Ahí llegaron hoy al Senado todos los perdedores de las últimas elecciones autonómicas. El Senado autonómicas. sigue siendo la Cámara de todos los perdedores, no ha habido reforma municipal, no ha habido reforma de los aparatos del Estado. Yo creo que ahí diríamos que para completar la política de ajuste que se ha hecho, que era una política que se ha revelado no solo necesaria, sino exitosa, o sea, ha habido ajuste y el país está saliendo de la crisis con toda claridad, esto es indiscutible, yo creo que no hay duda alguna. Había que haber compensado esa política con políticas de reforma que no se han hecho. Y yo tengo la impresión de que eso es lo que está dificultando el reconocimiento masivo por la opinión pública de lo que es una evidencia palmaria, y es que el país está económicamente mucho mejor y va a estar además dentro de un tiempo mucho mejor. Cuando se le pregunta a los ciudadanos en la encuesta del CIS, y no estoy expresando simples opiniones, si el país está bien, regular, mal, los que dicen que el país está mal o muy mal, son más que los que dicen que el país está bien o muy bien. El grupo mayor siempre es el que los que dicen que está regular. Pero cuando se les pregunta, ¿cree usted que el país está mejor que hace un año? El grupo de los que dicen que cree que está mejor que un año es muy amplio. Y cuando se les pregunta, ¿cree que dentro de un año estará mejor? El grupo sigue siendo muy amplio. Es decir, yo creo que claramente en la política económica el éxito yo creo que es indiscutible, pero que había que haberlo compensado con reformas estructurales que no se han hecho. Vamos a hablar mucho de Cataluña a partir de hoy, hasta esas elecciones del próximo día 27, y vamos a hacerlo en este instante con una persona que con carácter inminente va a presentar un libro, Las cuentas y los cuentos de la independencia. Joan Llorach, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, coautor de este título, como decíamos, con Josep Borrell. ¿Cuáles son los cuentos de la independencia, señor Llorach? Tienen los promotores de la independencia, como el señor Junqueras o la señora Forcadell, dicen querer la independencia en cualquier circunstancia, aunque España fuese el país más próspero del mundo, y el más simpático y el más democrático, así es como lo dicen. Pero quieren la independencia también, como dicen ellos, por una cuestión de dignidad. Pero luego, los argumentos que realmente explican para atraer votantes, digamos, a su causa, no es esta, sino que es toda una serie de argumentos económicos y políticos, el que
cuando se examinan se ve que tienen muy poca base. Bueno, ustedes escriben en este libro, hay un acontecimiento que tiene lugar en enero del año 2014, publican un artículo en el diario El País titulado ¿Dónde están los 16.000 millones?, que parte de la tesis de que las famosas balanzas fiscales pues no son tales. ¿No está bien contado lo que sucede con las balanzas fiscales entre Cataluña y el conjunto del Estado? Bueno, las balanzas fiscales, el número de 16.000 millones, es el resultado de una manera de calcular las balanzas fiscales. Lo que pasa que no se corresponde para nada con el dinero que tendría una eventual Cataluña independiente, que es como lo hacen sonar. El primer cuento económico es este, el de los 16.000 millones. Entonces, como se vende es que con 16.000 millones no habría recortes, se podría devolver la deuda en muy poco tiempo, porque sería dinero fresco disponible a gastar. ¿Cuál es la realidad? Digamos, al final del año pasado, el conseller de Finanzas, que es como el ministro de Finanzas catalán, el señor Mas-Colell, ha presentado lo que él le llama una contabilidad global de todos los impuestos que pagan los catalanes y los servicios que reciben, y él mismo, en sus palabras, ha dicho que en caso de independencia quedaría un pequeño excedente, en vez de 16.000, quedarían 2.504. O sea, pasamos de un 8% del PIB a un 1,2% del PIB. Una diferencia que se desmiente con los propios números de la Generalitat. En cualquier caso, ¿ha sido discriminada Cataluña desde el punto de vista fiscal? Cataluña está sometida al mismo régimen, digamos, que cualquier otra autonomía. Entonces, esto es algo que también remarca siempre el señor Mas-Colell, que es el consejero de Finanzas. Cataluña está sometida al mismo régimen que Madrid o Galicia, de la misma manera que los ayuntamientos de un sitio están sometidos al mismo régimen que otros. En cualquier caso, un supuesto desajuste contable, si podemos calificar así la discusión sobre las balanzas fiscales, ¿explicaría que el movimiento independentista tenga el brío que tiene en estos momentos y que estemos en la situación en la que estamos con estas elecciones del 27S en puertas? Bueno, si fuera verdad, digamos que este es un argumento, es el argumento que más se repite en cualquiera de los actos que ahora mismo se están haciendo por toda Cataluña, es lo primero que se cuenta. Tendríamos 16.000 millones para repartir inmediatamente, quedaría pues para subir las pensiones, para mejorar los servicios públicos, y eso sin duda es un argumento atractivo de ser verdad. Reconocen en el libro que los independentistas están movilizados, que tienen relato, épica, agravios, bandera, un himno y una ilusión colectiva. ¿Por qué los unionistas, si se me permite la expresión, no tienen un relato igual de movilizador? Porque es difícil. Lo ha contado el que fue presidente del gobierno de Canadá en el segundo referéndum, en el segundo referéndum de Quebec, que él mismo es una persona de Quebec, que aconsejó a David Cameron durante el referéndum de Escocia. Y sus palabras son muy claras. Él dice, hacer la campaña del no siempre va a ser más difícil que la campaña del sí, porque tienes que vender la realidad del día a día en frente a un sueño. Claro. Entonces, para el gobierno canadiense, para el gobierno inglés, para el gobierno español, el vender el día a día pues es verdaderamente mucho más difícil. Y tanto en Canadá como en Inglaterra, durante la mayor parte del tiempo el gobierno central está como en fase retraída. Pero entonces, señor Llorac, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo proponen que se contraponga ese discurso de los independentistas para que las cosas no terminen de determinada manera? ¿Qué cree que hay que hacer? Lo primero es explicar la verdad de los argumentos, o sea, la verdad de los argumentos económicos y la verdad de los argumentos políticos. O sea, los argumentos económicos presentan una prosperidad inmediata que no está, en palabras del propio conseller Mas-Colell, que ha dicho que la independencia no debe decidirse por un criterio de beneficio económico a corto plazo, porque el excedente es pequeño, como él ha creado, y explicar el argumento político. El argumento político que se vende es que España tiene una democracia de baja calidad,
porque no permite el derecho a la autodeterminación, pero eso es exactamente la situación de cualquier estado en los Estados Unidos, de cualquier región en Italia, en Francia o en Alemania. ¿Es independentista Artur Mas o desde cuándo? Él lo es justo desde después de la manifestación del 11 de septiembre de 2012, digamos unas semanas después, porque justo el día después todavía dio una entrevista en la que decía que a él no le gustaba la palabra independencia, que le gustaba más la palabra interdependencia. Sí. Entonces se hizo una entrevista al señor Junqueras días después, si le había gustado esa entrevista dijo que no, porque el señor Mas no había pronunciado la palabra independencia, pero a los pocos días ya la pronunció. ¿Pero es oportunismo o realmente se ha vuelto independentista? Bueno, ahora ha asumido todo el argumentario, tanto económico como político, que venía defendiendo el señor Junqueras con gran consistencia desde hace años. Y ahora, pues, es difícil de saber. Yo, desde luego, no tengo elementos de información para saber si lo es. Lo que sí que está claro es que los independentistas de toda la vida dudan de él, y sus compañeros de viaje de toda la vida, como el señor Miquel Roca, también escriben que ha dejado la iniciativa a la calle de una manera que él ve nada recomendable. En el libro reivindican una triple identidad, en su caso, la catalana, la española y la europea, que creen que es compatible. ¿Qué ventajas, bajo su punto de vista, tiene esta triple identidad frente a la identidad catalana exclusivamente? La primera son tres. La primera es la oportunidad. Digamos, para cualquier chaval que se gradúe de la universidad, para cualquier persona que monte un negocio, para cualquier cosa que tenga cualquier iniciativa, España es un territorio de oportunidad al cual no tiene ningún sentido prescindir. Es lo mismo que ocurre para un joven de Massachusetts con el resto de Estados Unidos. Entonces es todo un campo abierto que ¿para qué prescindir, para qué renunciar a él voluntariamente? El segundo punto es, España sigue siendo un campo para establecer todo tipo de afinidades. Digamos, cualquier catalán es mucho más fácil ahora que establezca afinidad y se lo pase muy bien en una tarde estando en Galicia con andaluces, con quien sea, y el objetivo tiene que ser que este tipo de sintonía con europeos sea posible, con los franceses, con los italianos, con alemanes, que cada vez avancemos más en tener sintonía y capacidad de afinidad con el resto de pueblos europeos. La independencia, desde luego, significa ir atrás, por mucho que se diga que no. Y el tercer punto es eficiencia. Digamos, por ejemplo, una agencia tributaria catalana, cosa que solo existe en el País Vasco en Europa, pues es un paso poco eficiente. Digamos, a lo que hay que ir es a que, por ejemplo, la declaración del IVA sea europea. Digamos, que a una agencia tributaria europea, eso es el camino a seguir. Bueno, estamos acabando ya, señor Llorach, pero yo no sé cuál es en estos momentos la situación, cómo se está viviendo todo este proceso en Cataluña. Me interesa su punto de vista de una persona que lo tiene tan analizado y que lo está viviendo desde dentro, si manca fineza en el tono del debate que se está llevando a cabo. Y si es posible, bueno, pues este ejercicio de fact-checking que ustedes están haciendo llega a la ciudadanía. Bueno, nosotros lo vamos a intentar y desde luego, septiembre ha empezado con mucha intensidad por todos los medios y desde luego quien quiera informarse va a tener los datos. Lo que sí que es cierto es que la situación está muy polarizada. Y ese sí que es algo que el señor Mas anticipó, que digamos en 2011 él decía que se oponía a una consulta, a un referéndum, porque dividiría la sociedad catalana en dos, lo dijo él, y esa polarización sí que está, esa polarización se ve, y hay que trabajar tanto en dar la información como trabajar en el día después, como hicieron los escoceses, trabajando en la reconciliación. ¿Es complicado en estos momentos manifestarse como unionista en Cataluña? Yo diría que no, pero lo que sí que es cierto es que hay mucha gente, de la misma manera que
la señora Forcadell dice en muchos mítines que la independencia la quiere porque qué pueblo quiere seguir siendo esclavo cuando puede ser libre, y ella verdaderamente pues quiere la independencia. En el otro lado hay gente, digamos, yo me he encontrado hoy con una amiga que es una señora de 60 años, catedrática, que es nacida fuera de Cataluña, que tiene el catalán casi como primera lengua, que lo aprendió, que es la perfecta persona de perfil progresista, que hoy me ha dicho, dice, mira, por primera vez estoy empezando a pensar que me equivoqué instalándome en Cataluña, o sea, poniendo mi vida en Cataluña. Claro. Y eso ha sido el primer golpe así, digamos, a mí me ha producido profunda tristeza, y claro, es un caso real que me ha ocurrido esta tarde. Claro. En fin, ¿qué va a pasar, señor Llorach? ¿Qué pronostica que va a suceder con carácter más o menos inmediato? Vamos a ver qué pasa en las urnas, eso yo creo que no lo sabe nadie, o sea, la gente que maneje encuestas debe tener mejor idea. Las últimas elecciones, las encuestas no acertaron nada. Aquí, a mí un periodista hoy me ha dicho que él no se cree del empate, que va a ser un resultado claro, lo que no sabe decirme en qué sentido. ¿Está preocupado? Bueno, a mí y hoy es el primer día que realmente me he entristecido cuando esta persona me ha contado esto. De todas maneras, eso es lo que da más energía para intentar contar que estamos trabajando para, digamos, tener la convivencia, que es oportunidad, y digamos que es mejores oportunidades para nuestros jóvenes. Bueno, pues Joan Llorach, de verdad un placer hablar con usted, a punto de presentar ese libro, Las cuentas y los cuentos de la independencia. Si se pasa por Galicia, será para nosotros un honor recibirlo aquí en el plató de nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Off the record. No se dejen engañar por su look más veraniego de lo habitual. La mente de nuestro presidente del gobierno no entiende de vacaciones. Yo no voy a pedir que se permitan los usos no permitidos. Entre otras cosas, porque si nos permiten los usos no permitidos, lo no permitido dejará de ser permitido y por tanto no habrá que permitir nada. Pero sí es cierto que durante este estío lo hemos visto como más salvaje. Por un lado sigue siendo el de siempre. Última. Volviendo al tema de Rato, no sé si nos podía... Muchas gracias. Adiós. Pero por otro, ¿qué nos dicen de esa serie de documentos que hemos podido ver durante este verano? Como esas fotos de su baño en el Umia, todo un homenaje a los clásicos de terror de los 50. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? No, claro que no. No es como la misteriosa agua que cae del cielo y que los expertos, los muy expertos, se atreven a llamar lluvia. La cosa es que el presidente se ha reencontrado con sus orígenes rurales y está contagiando a sus colegas europeos. Ay, ahora las cumbres europeas, ahora las cumbres europeas se parecen más a las cumbres nevadas de sonrisas y lágrimas. Y qué bien que le ha venido a Rajoy esta simbiosis con la naturaleza, esas largas caminatas en zapatillas deportivas, ese observar cómo los chavales alemanes se dan un chapuzón y premiarlos por su acrobacia con un merecido aplauso. Ya lo vemos preparado para ser jurado de competición. Esta es la pareja alemana, 4 veces campeones de Europa, 2008, 2009, 2010 y 2011. Muy buen salto. Pues así lo han considerado los jueces, que han puntuado muy bien la ejecución. Si hasta aparece otro, ya no queda nada de este Rajoy. Se acabó el chapurrear inglés. El retiro campestre de Rajoy le ha permitido ponerse en serio con los idiomas y ya habla, y habla, y habla, y habla con la canciller en perfecto alemán sobre si aceptar o no aceptar cuotas vinculantes de refugiados. Presidente, ¿España aceptaría cuotas vinculantes de refugiados? Hablamos de esto mañana, ahora estamos hablando de todo esto, ¿eh? Sin duda, la única persona de hablar de todo esto mañana mientras está hablando de todo esto. Off the record.
Así que hoy hemos convocado a nuestra mesa a una persona que hace unos cuantos años propuso que Galicia, que este país se organizara de una manera diferente. Andrés Pérez Doledo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablamos de ese plan de comarcalización de Galicia, los que tenemos ya unos cuantos años, los que llevamos haciendo periodismo unos cuantos años, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Un plan que, si no me falla la documentación, se presentó en torno al año 1990, empezó a arrancar en el año 90, que se avanzó bastante, llegó a haber incluso centros comarcales que representaban un poco a cada una de esas comarcas y que acabó en un cajón. ¿Por qué? Por razones políticas, sencillamente por razones políticas. Nunca me dieron otra. Ya durante la etapa final, Ernesto y Tuco han conocido directamente cómo evolucionó. Ya en la etapa final, desde dentro, cada vez que se conseguía... Cuando dice la etapa final, se refiere a la etapa final de Fraga. La etapa final de mi trabajo en el plan de desarrollo comarcal, en la comarcalización de Galicia, cada vez que proponía un avance, se me ponía un freno. Entonces, por razones que no acabo de saber, nunca supe del todo, aunque las pude intuir. Por ejemplo, puedo contar un detalle. Bueno, sobre ese proyecto, me había demandado el Consejo de Europa que hiciera un estudio sobre las políticas de reequilibrio territorial en las regiones europeas. Lo hice, fue debatido en el Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa y se decidió pasarlo al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo aprobó una resolución, la 257, recomendando ese modelo, la esencia, la filosofía, la aplicación es propia de cada territorio a todas las regiones europeas que tuvieran ese problema. Y en función de eso se reorientaron los fondos comunitarios destinados al desarrollo local, que los que conocen un poco el tema es el llamado Plan Líder, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que, bueno, para Galicia fue una cosa muy buena porque conseguimos que en aquel momento una cosa que estábamos haciendo aquí fuera valorada en muchos países, tomara como ejemplo, ¿no? Y recuerdo que la que era entonces asesora del ministro, del comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, una profesora italiana, me llamó por teléfono y me dijo: Andrés, ahora ya vas a disponer de fondos porque hemos decidido en la comisión reorientar la distribución de fondos en función de la filosofía que habéis aplicado en Galicia. Bien, entonces cuando esto ocurría y parecía que ya iba a haber dinero para aplicar los programas, desde dentro, no voy a decir nombres porque algunos... Pero lo sabe. Algunos ya no están, sí, entonces prefiero... desde dentro se llama a una empresa de Madrid, a una consultora, para que se cree una estructura paralela con el fin de vaciar de contenido lo que yo estaba dirigiendo. No sé si es porque yo nunca tuve vinculación política y en estas cosas eso siempre se paga, o por lo que fuera, y se creó una agencia cuyos objetivos eran exactamente una copia del instrumento que se había creado para gestionar eso. En cualquier caso, ¿cuánto dinero se llegó a destinar a todo ese plan desde que se planteó pues no lo hasta... sé, ahora así de sorpresa no lo sé, pero en 20 años pudieron ser como mucho, es que la mayor parte de la financiación era indirecta, era financiación europea. Sí, bueno, pero en cualquier caso, dinero... es una media de 60 millones de pesetas al año. 60 millones de pesetas al año. Sí, algo así. ¿Cuál era, señor Precedo? Incluyendo el personal, etcétera. La filosofía de ese plan de comarcalización. La filosofía era múltiple. Bueno, por un lado, recuperar la entidad comarcal, que en el Estatuto de Autonomía de Galicia aparece como una organización del territorio potestativa, no obligatoria, potestativa, pero lejos de los modelos administrativos que se habían implantado, por ejemplo, en Cataluña, porque no había dado resultado y además en Europa no era bien visto. Entonces, claro, yo me planteé un camino inverso, como me decían en algunos sitios, un camino a la gallega. A ver si llegamos al final, pero por una vía indirecta. Vamos a reforzar la identidad comarcal, vamos a llenar de contenidos las comarcas, vamos a crear cohesión entre los municipios con una identidad comarcal y vamos a poner en marcha proyectos comunes, con servicios comunes.
y pensando que lo más importante es como lo que hablamos de los refugiados. Sí. Lo más importante en una primera instancia es hacer frente a los problemas de la falta de desarrollo económico, social y cultural de los territorios, el aprovechamiento de los recursos, es decir, un programa económico de desarrollo local, y una vez que eso se fuera consiguiendo, ya iríamos avanzando hasta donde se quisiera llegar, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, yo simplemente voy a recordar algunos aspectos, algunas aportaciones. Sí, brevemente, eran 53 comarcas, si no sí, recuerdo mal. Sí, eran 53 comarcas, pero eso ya en la propio... digamos que era una adaptación a la situación de entonces, pero en el propio decreto que dio lugar al mapa comarcal, también se planteaba la necesidad de hacer ajustes periódicos porque el territorio se mueve y se modifica, claro. y lo que importa es la realidad y no los dibujos, creo algún que otro conflicto en función de qué municipios pertenecen a una comarca sí, o a otra. Yo recuerdo que hubo conflictos, sobre todo en algunas comarcas, pero la mayor parte de los conflictos estaban provocados por algunos alcaldes. Bueno, claro, lógicamente, claro. Como siempre que se trata de meter mano en el mapa municipal, siempre aparece la misma historia. Y también por algún presidente provincial. Bueno, decíamos... el resto se ríe porque lo conoce muy bien. 53 comarcas, algunas de las cuales llegaron a tener un centro comarcal, edificios en los que se pretendía concentrar la actividad administrativa. Un poco cuál era la idea de esos centros comarcales. Bueno, inicialmente se pensó en concentrar los servicios administrativos para todas las comarcas, pero... Y así se hicieron algunas, pero muy pocas. Sí, vamos, enseguida me cuenta más, porque vamos primero a recordar un poco como hay gente de generaciones diversas que ven este programa. Pues efectivamente, vamos a recordar los centros comarcales, creo que fueron en total 23 los que se llegaron a poner en marcha. Vamos a recordar un poco en qué consistían y después vamos a visitar uno de ellos, de los que se construyó en su momento y que en estos momentos está, bueno, pues con algunos problemas de contenido. Era la gran apuesta de Fraga para impulsar Galicia, pero fracasó. Los centros comarcales nacieron en los años 90. La iniciativa pretendía corregir los desequilibrios sociales y económicos del territorio. Los cambios económicos de los años 60 habían generado una comunidad de dos velocidades, la atlántica y la interior. El objetivo del presidente era articular una nueva estructura de país a través de unos centros administrativos. En total se crearon 23 en toda la comunidad, pero la realidad es que nacieron muertos. Su tramitación administrativa nunca les permitió asumir competencias. Su función se centró en canalizar financiación a través de los programas europeos, pero jamás desempeñaron el papel vertebrador para el que fueron creados. Tras una década de ostracismo, la Xunta decidió cerrarlos definitivamente en 2012. Decía que enseguida vamos a visitar uno, en concreto el de Ordes, que es uno de los que se llegó a construir. 23 en total llegaron a estar operativos. ¿Cuál era el respaldo que Fraga daba a esta iniciativa? Porque dice que la decisión fue política, finalmente Fraga todavía estaba cuando se toma la decisión contraria. Fraga, digamos que en las primeras legislaturas lo apoyaba totalmente, siempre procurando reducir el gasto y acudir a fórmulas de cooperación entre los departamentos inversores de la Xunta para, a través de un plan, hoy llamaríamos estratégico, distribuir cuáles eran las inversiones en cada comarca, ¿no? Bien, pero pasado un tiempo en el que él lo apoyó totalmente, empezaron a suscitarse problemas a los que antes se hacía referencia dentro del propio gobierno, y entonces cedió esos problemas. Con lo que yo comenté antes de la creación de una organización paralela, me refiero al origen de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, AGADER, para captar los fondos, y entonces, bueno, pues fue una decisión que yo no conozco el fondo de las motivaciones, pero sin que nunca decidiera que no continuara, lo que sí hizo fue pasarlo a una segunda prioridad. ¿Tiene un problema de organización administrativa en estos momentos Galicia? Toda España tiene un problema de organización administrativa, porque es uno de los pocos estados europeos que no ha hecho la reforma administrativa. Pero dentro de este problema, pensemos que en España hay 8.000 municipios, de los cuales 4.000 tienen menos de 50 habitantes, lo cual es algo verdaderamente espectacular, ¿no? Y que no se explica cómo no se tomaron ya medidas, ¿no?
Dentro de ese contexto, Galicia está en una situación intermedia, tanto por las dimensiones como por la población. Nuestros municipios están por encima de la media. Sin embargo, hay casos en que la situación es realmente difícil de mantener, sobre todo en aquellos que tienen menos de 1000 habitantes, digamos, para empezar, ¿no? ¿Usted creía que la comarca era la organización FETEN, digamos, para Galicia, y qué suprimiríamos? Porque si nos ponemos a contar... muy bien, aparecen las comarcas. Sí, sí. ¿Y qué desaparecería? La idea que yo tenía y que podía haber sido es que el problema de la fusión de los municipios en gran parte es un problema identitario para la población. Es un problema identitario. Entonces yo intentaba reforzar la identidad comarcal que mediante proyectos y programas que implicaran a la población en un proyecto de pequeño país, como se llaman en Francia las comarcas, le petit pays, un proyecto de su territorio, para de esa manera ir preparando las cosas para llegar a una fusión progresiva. Eso era la idea final. Y previamente en un centro, pues ir por un lado estableciendo los servicios técnicos de los municipios que cada uno por sí no podía mantener y hacer uno para cada comarca, pero naturalmente enseguida empezaron los alcaldes a pedir yo también, y por ejemplo los agentes de empleo, pues hubo agentes de empleo por todos los municipios que se convirtieron en secretarios de los alcaldes y que no hacían nada. Pero entonces, insisto, ¿qué instituciones cree usted que tendrían que suprimirse? ¿Las diputaciones, por ejemplo? Sí, eso es un viejo debate, claro. Lo que no es compatible, o sea, lo que no se puede hacer es mantener tantas administraciones. Claro. Eso parece que estamos todos de acuerdo, pero aquí en lugar de que desaparezca, cada vez tenemos más. Claro, cada vez tenemos más. Entonces eso es lo que no puede ser. Yo creo que hay dos niveles en los que hay que trabajar. Uno es el de las áreas metropolitanas, donde tal vez sea más urgente una fórmula de creación de un ente metropolitano, que además funciona en casi todas partes, y luego, por otro lado, alguna forma de organización supramunicipal. ¿Qué aportaba la comarca frente a otras soluciones? Pues lo que decía, aportaba el hecho identitario. La gente, igual que se siente en Galicia, formando parte de su parroquia y de su municipio, también es de su comarca. Y sobre eso podíamos ir construyendo indirectamente para llegar en un momento a hacer una operación de reforma administrativa. Desde luego, planteado así, nunca me hubieran dejado empezar. Entonces, diciendo la verdad, nunca lo hubieran dejado. Entonces era necesario empezar poco a poco, por aquello que era más necesario, como era, bueno, ¿para qué queremos comarcas si luego nos quedamos sin población? Entonces vamos a intentar fijar población, desarrollar recursos, promover innovación. No olvidemos que en estos centros comarcales por primera vez se puso en marcha en Galicia el comercio electrónico con los artesanos y los productores. Vamos a visitar uno de esos centros, como decía, construido, pensado en su momento con esta filosofía, después pasó lo que pasó, como decía... ¿Quién era? ¿Iglesias Corral? Iglesias Corral, ¿no? Bueno, pasó lo que pasó, pero el edificio allí continúa, porque el que vamos a visitar, que es el de Ordes, no es un edificio pequeño. En plena Nacional 550, este edificio de unos 700 metros cuadrados de superficie no pasa desapercibido. Lleva, sin embargo, 3 años cerrado. Entramos con la concejal de Medio Rural de Ordes, en el centro que la comarca estrenó en el 2001. Bueno, estamos xa dentro do que era do centro comarcal. Fue uno de los más ambiciosos de la Xunta de Fraga Iribarne. Su finalidad, la exposición y promoción de los recursos de la comarca. Hoy se encuentra en un estado de semiabandono. Hai unha mostra do textil e dos traballos que máis ou menos que se levan a cabo na comarca. Non tuvo moito éxito. Igual ao principio cando comezou sí, pero logo foi un pouco perdendo afluencia de xente. Bajó la persiana en el 2012. Desde entonces prácticamente no se ha tocado nada. Esta era unha antigua sala de audiovisual e que, bueno, xa está así un pouco... Que se sin utilizar, ¿no? Como vemos. Desaproveitada. Neste momento, sí. La anterior corporación intentó dinamizarlo con un centro de emprendedores que se quedó a medio gas. Estas son las salas que nunca se estrenaron. Non chegaron a ocuparse os
os distintos despachos que se fixeron ahora. El nuevo gobierno local del PP le busca un sentido. A Xunta pasou o centro comarcal ao Concello de Ordes. Ana reconoce que la instalación nunca se explotó lo suficiente. A nivel personal considero que estas igual non tiñan o uso adecuado, puidose traballar de outra forma, en vez de facer un edificio tan grande, pois máis pequeno, todo un poquinho máis concentrado e incentivar a que a xente visitara os centros comarcais. Tampouco digo que fora pouco útil, senón que habería que ir renovando. Eu estou no vendo que sigue igual que o primeiro día que entrei aquí. Infrautilizada y poco conocida, reutilizar un centro que nunca funcionó sigue siendo la asignatura pendiente. Bueno, señor Precedo, yo no sé si finalmente lo que se ha conseguido se hace como pequeñas ciudades de la cultura que tienen que ver con las comarcas, ¿no? Sí, bien, primero no es comparable. No, hombre, no es comparable la dimensión, pero que al final vamos a hablar un poco después de cadáveres exquisitos y es que estamos llenos de cadáveres exquisitos. Efectivamente, de 600 metros. Entonces, cuando yo pensé en los centros comarcales, lo hice viendo lo que existía en algunas regiones o comarcas europeas, sobre todo en Irlanda, en los países más vinculados a Galicia, ¿no? Que son los centros de interpretación del territorio, ¿no? Entonces se le fueron añadiendo algunos elementos, combinando los centros de interpretación orientados a los visitantes, sobre todo al turismo, y con lo que era una agencia de desarrollo local, y la suma de los dos dio lugar al centro comarcal y eso se le añadieron servicios para las reuniones de la mancomunidad, para cursos de formación. Claro, pero finalmente lo que ha pasado... Eso es lo que era en el principio. Repetimos este mismo trayecto. Nos adentramos en la zona cero del incendio. Ante nosotros lo que eran hectáreas y hectáreas de monte, ahora son solo ceniza. José Antonio no ha querido esperar más para ver cómo han quedado sus terrenos. Isto non ten palabras, vamos. Isto é cada ano pasa isto. Con su explotación rodeada, él tampoco está tranquilo. Claro, esto todo non se veía nada aquí dentro. Los conatos de incendio siguen siendo una amenaza. Bótolle terra por arriba. En a Serra do Larouco, una extensión de monte en plena raya portuguesa. Todos siguen en alerta. Mientras vigilan, un mecherazo vuelve a sembrar el pánico. Isto estaba xa apagado, isto estaba regado e aquí ben se ve que nesta zona non había posibilidade de producción e foi cando lle prenderon aquí. Los efectivos de extinción de varios cuerpos municipales de la Xunta y también de la UME han tomado los caminos de Cualedro, Baltar o Xinzo. No están solos. Bueno, hubo bastante desastre. O pueblo estuvo rodeado. Los vecinos se han reconvertido en guardianes. Sí, vigilando. Ayer o meu marido eran as 6 da mañá cando se deitou. No es la primera vez ni la segunda que las llamas amenazan todo cuanto tienen. En esta ocasión las han visto, sin embargo, más cerca y más voraces que nunca. 3.000 hectáreas en 10 horas, o que é unha auténtica barbaridade. É dicir, son 300 hectáreas por hora. Las llamas han arrasado miles de hectáreas de terreno, pero sin duda el mayor riesgo ha sido el humano, porque también han cercado varias viviendas como esta. Por suerte, en el interior de esta casa no vive nadie. José Luis todavía no se cree que la suya se haya salvado. A miña mãe estaba aquí e ao vir que o lume chegou, pois xa sacaron da casa, bueno, en potencia choras, pero non tes nada que facer. Como está? Mire para aquí. Se viñeron de Rumbalo a mañá. Rosa y Lino han regresado al alpendre que el domingo ardía así. Hoy ya no queda nada. Falamos con xente maior que hai aquí e dixeron que unha cousa así que non a viran. Isto foi eu que non sei. El paisaje negro está en sintonía con el ánimo de los vecinos. Quieren quemar Galicia entera. Quieren quemar Galicia entera y es una pena. Es una pena porque de verlo verde, de verlo todo ahora negro, está de luto, de luto. No dudan de la intencionalidad del fuego, tampoco la comprenden. O 99,99 dos incendios que ocurren no noso término en Galicia son todos provocados. Todo o mundo sabe nos pueblos que hai xente que se dedica a eso. Este inferno simplemente inferno. La pregunta que se hacen todos es si se puede hacer algo para evitar Tranquilícese que esto pase. O gobierno ten que tomar algo de medios porque nos estamos destruyendo a nos. Aunque las llamas ya están apagadas en Cualedro, son conscientes de que el peligro no ha terminado porque todavía quedan días de verano por delante.
Bueno, yo no sé si se puede aportar algo a esto. Siempre hablamos de lo mismo. Cuando hace calor y las temperaturas y las condiciones meteorológicas son las adecuadas, hay incendios. Cuando el verano es frío, no hay incendios. Finalmente dependemos del tiempo, como para muchas otras cosas. Tuco. Un problema crónico, ¿no? Non solo en Galicia. Bueno, problema... fundamentalmente en Galicia. No, bueno, si un veo... Bueno, en España, Tuco, sí, o sea, Cataluña tamén. Las cifras son muy llamativas. Sí, Fernanda, muy llamativas. Miremos California ou Australia, bueno, por exemplo, hombre, claro, sí, uns incendios pavorosos. Non se consuela uno porque non quere. Non, quero dicir que non é só... Bueno, eu creo que isto ten que ver con moitas cousas, desde logo coa utilización o abandono do monte, non hai gando no monte, non se limpa o monte, non se cuida o monte, a aparición de especies ignífugas como o eucalipto, non se chaman ignífugas, ao revés, ignífilias. Acabo de inventar a palabra, non? Non sei se hai eucalipto, non o sei. No, bueno, hai mucho pero noutras zonas, sí, o eucalipto, como sabedes, se transmite o lume por arriba e salta e tal. Bueno, e logo a intencionalidade, bueno, pois acaban de cambiar a lei permitindo utilizar os terreos que se queiman, antes non se podía. Bueno, a mí me parece unha absoluta barbaridade, é incentivar ou polo menos non poñer dificultades esas cuestións. Dejadme enseguida os pregunto si creéis que se está llegando al origen del problema, si simplemente al final acabamos hablando siempre de extinción, discutiendo sobre si se extingue bien o mal, pero no se acaba de llegar a por qué esto sucede. No se limpia el monte, ¿no? Y como no se limpia el monte, debe ser que las liebres y los zorros pues van y ponen los 7 artefactos incendiarios, ¿no? Pero mira, no arde toda Galicia. No arde toda Galicia. Efectivamente. La Mariña de Lugo es un ejemplo. Pero es que no ha dejado de llover en todo el verano. No, pero no es eso. Tiene que ver con la utilización. Tiene que ver con la utilización del monte y que cómo cuidan el monte. No norte, a Coruña tampouco. Tamén, efectivamente. Toda esta zona hai poucos incendios. Pero non na comarca da Coruña, na comarca de Melide, por aí hai poucos incendios. Yo creo que aquí hai dos factores importantes. Primero, hay que rentabilizar el monte. Lo que no podemos consentir, o lo que no podemos... Habías dicho que lo que no podemos pensar es que abandonando las tierras y quedando a monte y todo, después no va a haber incendios. Es decir, rentabilicemos el monte como se rentabiliza... Tiene mucho que ver también con la primera parte del programa, cuando hablábamos de la comarcalización, la reorganización territorial, ese fallo que hemos tenido. Ahí en lo que es la organización y la utilización del territorio. ¿Y cómo lo haces? Como lo están haciendo en otros países y como lo está haciendo en la Mariña de Lugo, que es utilizando los montes, pues utilizándolos para cosechar y para tener producción. En la Mariña de Lugo hay una producción de madera tremenda y allí vigila todo el mundo el monte. Pero después hay otra cosa, si me permite, Santiago. Es que ¿qué castigo tienen los incendiarios? O sea, a mí no me entra en la cabeza que alguien te coja unos petarditos y vaya poniendo para quemar el monte. No me entra en la cabeza. Yo creo que es un descerebrado absoluto. Decía, es simple una reflexión del director xeral de Montes, que hace unas semanas hablábamos con él y nos decía que ahí le da la sensación de que Galicia solo hay una cosa que puedes hacer sin que nadie se entere, que es prender fuego. El resto, todo el mundo se entera de lo que estás haciendo y todo el mundo sabe lo que haces, excepto esto. Bueno, esto también a lo mejor sabemos quién lo hace. Claro. Yo insisto que probablemente lo interesante tiene que ver con acudir al origen, a las causas de por qué esto sucede en Galicia y no sucede en Asturias, por ejemplo, por poner un ejemplo. Dos territorios tan próximos en los que los usos y costumbres son diferentes y las consecuencias de esos usos y esas costumbres también. En fin, un problema oceánico de los muchos que tiene planteados Galicia y que también está sujeto en muchas ocasiones a la propaganda. La forma de comunicar lo que tiene que ver con los incendios, pues muchas veces ha sido objeto de análisis y de sufrimiento por parte de los periodistas, por parte de todas las administraciones que se han tenido que enfrentar al asunto de los incendios. La última novedad, la incorporación de una nueva manera de denominar a un incendio o a un tipo de incendio. Le sonará lo de incendio extinguido, de incendio controlado, y en los últimos días, este verano, ha estado muy presente el incendio de Cualedro, fue calificado de esa manera por la Xunta, ha aparecido una nueva palabra que es incendio estabilizado. Mira Méndez nos va a contar lo que tiene que ver con este término. Cuéntanos. Como dices, Fernanda, la Xunta establece una tipología en función del grado del dominio que los equipos de extinción tienen sobre el fuego. Es la clasificación que trasladan a los medios y a los ciudadanos y que nos debe informar de cómo se encuentra la situación. Pues bien, hasta hace poco siempre hubo 3 tipos de fuegos. Por un lado, el activo, el que avanza sin control.
Todo lo contrario, es un fuego controlado, es decir, aquel que se consiguió aislar y se ha detenido su avance de propagación. El siguiente paso es extinguirlo, que no haya llamas y que por lo tanto su reproducción ya no sea posible. Sin embargo, a esta triple división la Xunta ha añadido un cuarto nivel, el estabilizado. Es algo así como un paso intermedio, no está fuera de control, pero tampoco está controlado. Escuchen la definición oficial a ver si les aclara cuál es la diferencia. Incendio forestal estabilizado. Aquel incendio que sin llegar a estar controlado evoluciona dentro de las líneas de control establecidas según las previsiones y labores de extinción conducentes a su control. Esta es la descripción que aparece en el PLADIGA, el Plan de Prevención de la Xunta del 2015. Sin llegar a estar controlado, evoluciona dentro de las líneas de control. Una explicación que puede resultar confusa y que colectivos afectados denuncia trata de suavizar la gravedad del incendio de cara a la opinión pública. ¿Avanza o no avanza? Esa es la duda que no se resuelve. Añade todavía más confusión que estabilizado no signifique aquí lo mismo que, por ejemplo, en Murcia, donde lo definen como que todavía existe riesgo de propagación, o en el Ministerio de Medio Ambiente, donde lo describen como contenido. Fernanda. Bueno, pues la neolengua, que también llega a los incendios forestales, y de verdad que me parece delicioso reproducir una definición como la que acaba de compartir con nosotros Mila Méndez, que parece que está hecha adrede para que nadie entienda exactamente qué es lo que quiere decir. Yo no sé qué te parece esta forma de comunicar que se ha puesto tan de moda con la crisis económica. Pues, cuando ves una definición de este tipo, siempre hay alguien que quiere ocultar algo. Es decir, cuando nadie tiene nada que ocultar, es transparente y le entiende cualquier persona. Y cuando ya empiezas a ver un lenguaje enrevesado de esto, es que hay que leerlo 3 veces y aún así tienes dudas de qué es lo que te quiero decir, pues obviamente... Pues tú no estabas en Galicia, esto es una maravilla, tú no estabas en Galicia cuando la Xunta se negaba a dar datos de los incendios, ni tan siquiera te contaba dónde estaban los incendios. Entonces la alarma era todavía mayor porque la gente veía... Es decir, que esto afecta a todos porque recordemos que cuando el bipartito se hizo cargo de la administración gallega y sucedió lo que sucedió, bueno, pues la transmisión y la gestión de la información, bueno, pues tenía los mismos problemas que habían tenido antes. Yo no sé por qué la administración niega la existencia de los fuegos. De todas maneras, el término estabilizado, Tuco, supongo que lo sacan de la sanidad. Claro, el paciente está estabilizado, pero estabilizado no significa que esté fuera de peligro el paciente, ¿no? Pero si es que son torpes, es que son torpes. Como decías ti, un caso típico da neolingua. A neolingua faise para ocultar, precisamente, non? Claro. E confundir. Off the record. Ya sabíamos que el presidente del gobierno iba sobrado en el tema de las relaciones con Japón. Domo, arigato, gozaimasu. Pero ayer le tocó a Feijóo dar batalla en este campo, terreno siempre fangoso. Para empezar, uno tiene que estar preparado para darle caña a la columna. Toma reverencia por aquí, por allá y más allá. Feijóo fue cogiendo ritmo y ganando en flexibilidad. Incluso se quedó a escasos centímetros de lo que pudo ser un terrible impacto. Pero ya no había quien lo parase. Señor embajador. Gracias a ese calentamiento pudo frenar el ímpetu de este señor que casi arrasa con todo, en un movimiento al alcance de muy pocos. E instintivamente... Y el japonés dio la réplica. Y Feijóo intentó igualar su curvatura, pero imposible. Era mejor dejarlo correr con un tubanas. Pero antes hubo de pasar por un momento dramático y temido por todo aquel que alguna vez haya hecho turismo en un museo. Sí, nos referimos a sacarse una foto con unos japoneses. Feijóo lo vio venir. Pero fue demasiado tarde. La temida mano japonesa ya estaba en marcha. En un visto y no visto, Feijóo miró hacia abajo y la sorpresa arqueó sus cejas porque 3 japoneses ya habían ocupado posiciones. Feijóo veía cómo se multiplicaban a su alrededor y Román Rodríguez tampoco era capaz de frenar el avance. Feijóo mosqueado y entre mujeres con kimono se oyó la palabra maldita. Lo que empezó como una humilde estampa comenzaba a estar demasiado poblada. Más de 13.000 japoneses. Y cuando por fin parecía que la tormenta arreciaba, de nuevo, una mano hizo estallar la pesadilla. Y los hispano-japo-brasileños se incorporaron. Y también este señor, que se lo merecía, claro que sí. Porque estos japoneses se toman las cosas con calma. Cualquiera hubiese echado un garabato en el libro de firmas y a correr. Pero ellos no. Prefieren rellenar toda la hoja. Y Feijóo, si tiene que esperar, que espere. Que la paciencia es una virtud y al menos ellos se lo ocurran, que es de agradecer. Si al final, por muy desarrollados tecnológicamente que estén, son de lo más mundanos, como nosotros, y se entretienen conversando que si tu Bic naranja escribe fino y mi Bic cristal escribe normal. Eso sí, cuando se escuchó. Para finalizar, damos paso a una foto de grupo. Feijóo ya no pudo disimular más. Off the record.